Buenas noches, el día de hoy vamos a hablarles sobre unos temas muy importantes para la rotación. Mi nombre es María Alejandra Méndez y les voy a hablar sobre sinusitis. Entonces, tenemos ¿qué es la sinusitis? La sinusitis, también conocida como rinosinusitis, es la inflamación de la mucosa de los senos paranasales y también de la cavidad nasal. Entonces, esta patología es una patología muy importante y muy frecuente en la práctica clínica de la otorrinolaringología, especialmente sobre todo llegan esos pacientes en los meses fríos y húmedos del año, ¿sí? Hay más probabilidad de que lleguen al servicio de urgencias y consulten. Siguiente, porfa. Entonces, para que nosotros comprendamos de qué se trata esta sinusitis, tenemos que saber la anatomía, ¿sí? Pero lo más importante, entonces aquí tenemos que saber la anatomía de los senos paranasales. Entonces, ¿pero qué son los senos paranasales? Los senos paranasales son cavidades llenas de aire que se ubican en los huesos del cráneo alrededor de la nariz. Pero estas se van a dividir en senos maxilares, senos frontales, senos etmoidales y senos esfenoidales. Ahí como se puede representar en la imagen está cada uno de ellos. Entonces, estas cavidades lo que hacen es se comunica con las fosas nasales a través de los orificios eh, naturales, ¿sí? Que son llamados los osteomeatos. Entonces, la función de ellos principalmente es humidificar y calentar el aire que entra, ¿sí? Entonces, también aparte de esto, van a aligerar el peso del cráneo y van a participar en la resonancia de la voz, ¿sí? Tienen como estas funciones principales. Siguiente. Entonces, para nosotros poder comprender la inflamación, tenemos que saber la fisiopatología. Entonces, ¿cómo es la fisiopatología de esta inflamación? Entonces, ¿qué pasa? La sinusitis se produce cuando se obstruye el drenaje de uno o más senos paranasales, lo cual esto va a generar acumulación de secreciones, va a generar disminución de la ventilación y va a generar una sobreinfección bacteriana secundaria. Entonces, esta obstrucción puede ser causada por infecciones virales, por rinitis alérgica, que es muy común, por factores anatómicos, como de una desviación septal, o por pólipos nasales, también es frecuente. O también puede ser por tumores. Entonces, ahora tenemos la clasificación, ¿sí? La clasificación, pasa la fisiopatología, ahí está. La clasificación según la duración, ¿vale? Entonces, tenemos que se clasifica en tiempo. Entonces tenemos aguda, subaguda, crónica y recurrente. Entonces, la aguda dura menos de 4 semanas, ¿sí? Este es el tiempo que se le da. La subaguda va a durar entre 4 y 12 semanas. Y la crónica va a durar más de 2 semanas. Y ya por último, una que habla el libro es la recurrente. ¿Cómo así? Que el paciente va a llegar con más de 4 o más episodios por año. Entonces ya ahí entraría como una sinusitis recurrente. Entonces, pero bueno, importante aclarar que estos episodios son seguidos. Siguiente, por. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre la etiología, que es muy importante. Aquí tenemos, pues que bueno, está en la parte viral, pues más del 90% de los casos agudos es viral, son virales. La bacteriana, los agentes que participan allí, los más frecuentes son el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae, la Moraxella catarrhalis, y cuando hablamos ya pues de hongo a nivel fúngico, pues ya son pacientes que están predisponentes, pero son los pacientes inmunosuprimidos, ¿sí? Son predisponentes a, a tener hongos, ¿sí? O también está la parte de los pacientes que sufren de rinitis o los pólipos nasales, como lo mencioné anteriormente, entonces son propensos también. Pero estos son los agentes más comunes. Siguiente. Bueno, entonces, comprendiendo esto que acabo de explicar ahora, cómo nos va a llegar un paciente, cuál es el cuadro clínico, por eso sus manifestaciones clínicas, para poder encasillarlo a un diagnóstico como es la sinusitis. Entonces, los síntomas varían según el seno
comprometido, por eso lo expliqué anteriormente, es muy importante. Entonces, tenemos la sinusitis maxilar, va a dar dolor en mejilla, en región dentaria superior y cara lateral. Cuando la sinusitis es frontal, va a dar una cefalea a nivel frontal, especialmente matinal, ¿sí? La etmoidal va a ser un dolor entre los ojos. Va a también tener, el paciente va a presentar lagrimeo o edema palpebral. Sí, los tres pueden estar presentes. Cuando es esfenoidal, va a haber una cefalea occipital o de vértice del cráneo. Y bueno, esto como más específico de que ese no está comprometido. Pero hay unos síntomas generales que también nos van a ayudar a encasillar este diagnóstico. Entonces tenemos la obstrucción nasal, es muy común, tenemos la secreción nasal mucopurulenta en algunos casos, el dolor facial localizado es un síntoma muy predominante y muy común, que nos ayuda a guiarnos. Tenemos también la hiposmia o la anosmia, también es común en estos pacientes, y también ellos pueden presentar fiebre en fases agudas. Siguiente. Bueno, ahora tenemos el diagnóstico. Ya comprendiendo bien la sintomatología de estos pacientes, ¿cómo vamos a diagnosticarlos? Entonces, primero, pues es clínico, se le va a hacer una historia clínica al paciente, una anamnesis, y se va a hacer el examen físico. Es que estos son fundamentales y muy importantes a la hora pues, que nos llegan estos pacientes. Luego se le puede hacer una rinoscopía anterior, que esta evalúa las secreciones purulentas, ¿sí? Para encasillar qué tipo de agente es el que está presente allí. También se puede hacer una endoscopia nasal, que esta lo que va a hacer es que nos va a permitir evaluar el drenaje o si hay pólipos y la caracterización de la mucosa. También como opción se puede utilizar la radiografía simple y es útil, aunque poco sensible, pero pues se puede utilizar. Tenemos también la tomografía computarizada y el examen de lesión hay un examen que es el examen de lesión para sinusitis crónica, que pues es la tomografía computarizada, ¿sí? Entonces, aparte de esto, también podemos hacer un cultivo, ¿sí? ¿De qué? Pues se va a hacer un cultivo de la secreción nasal, pero pues ya esto en algunos casos, sobre todo, que especifica que son en los casos crónicos, ¿sí? O los casos complicados. Bueno, ahora, siguiente, listo. Entonces tenemos el tratamiento. El tratamiento se va a dividir según el tiempo y el agente. Entonces, cuando hablamos de una sinusitis aguda viral, pues se le va a manejar primero que todo, pues se le va a hacer un manejo sintomático al paciente. Analgésicos, descongestionantes, estos obviamente descongestionantes nasales, que sean tópicos, pero aclara que no más de 5 días. Es importante. También lavados nasales con suero fisiológico. Cuando la sinusitis ya es bacteriana, pero aguda, ya obviamente pues se hace un tratamiento ya con antibiótico porque estamos hablando pues ya de bacterias presentes, se puede con amoxicilina o también se puede acompañar la amoxicilina con ácido clavulánico. Sí, pero aquí solamente si hay sospecha de resistencia. Y la duración de estas dos combinaciones, nada más por máximo 14 días. Entre 10 y 14 días, no puede ser más de allí. Cuando la sinusitis es crónica, pues se le van a colocar al paciente corticoides tópicos nasales. Un ejemplo de esto puede ser la mometasona, ¿sí? También lavados nasales es frecuente. Y ya pues en casos refractarios, donde pues nada de esto funcione, pues el paciente lo podemos llevar a cirugía, una cirugía endoscópica. Siguiente. Bueno, ahora tenemos las complicaciones. Pues como toda patología, tiene sus complicaciones. Estas especifican que pueden ser raras, pero puede pasar. Entonces, tenemos las complicaciones orbitarias. Están las celulitis periorbitarias, los accesos orbitarios, las complicaciones intracranianas, claramente por no tratarlo adecuadamente o el tiempo que se debe. También hay pacientes que
pueden presentar meningitis, también abscesos cerebrales y trombosis en el seno cavernoso. Entonces, con esto por parte de las complicaciones. Entonces, ahora hablemos de las prevenciones y las medidas complementarias que se deben tener en esta inflamación, en esta patología. Entonces, primero tenemos, el paciente se debe controlar siempre su rinitis alérgica, es muy importante, ¿sí? Luego se le va a corregir los factores anatómicos y predisponentes que puedan tener. No todos están presentes, pero si lo tienen, tratar de corregirlos. También decirles que hay que evitar el uso prolongado de descongestionantes. Hay pacientes que se vuelven dependientes a estos. Y pues se debe hacer un buen manejo a las infecciones respiratorias altas, ¿sí? Y también nosotros como médicos tratar de encasillar e identificar bien qué tipo de sinusitis estamos tratando, no porque sea viral vamos a darle antibiótico o es antibiótico no vamos a darle analgésico, o sea, hay que saber bien, identificarla y medicarla bien, porque eso depende cómo el paciente va a mejorar y qué éxito va a tener. Siguiente. Listo, eso fue todo, ahora los dejo con mi compañero. Buenas noches, siguiendo con los temas importantes de nuestra rotación. En este caso yo soy Steve Manjarres y le voy a hablar de lo que vendría siendo la rinitis. Pasa, compañero. Bueno, principalmente una breve descripción de qué es la rinitis. Y la rinitis básicamente es una condición clínica caracterizada por inflamación de la mucosa nasal que puede manifestarse mediante varios síntomas como lo pueden ser la congestión nasal, la sensación de obstrucción de las vías nasales, rinorrea, estornudos y prurito. Siguiente. Bueno, la rinitis, existen muchos tipos en los cuales les voy a empezar hablando de lo que vendría siendo la rinitis infecciosa, que esta rinitis es una infección que puede ser causada por infecciones virales o bacterianas que afectan la mucosa nasal, la cual está en contacto constante con bacterias y virus. Por eso aquí se desencadenan dos tipos de rinitis, lo que vendría siendo la rinitis virídica y pues la rinitis bacteriana. En el caso de la rinitis virídica, esta es comúnmente causada por rinovirus, coronavirus o el virus respiratorio sincitial, entre otras cosas. Vamos a ver que su manifestación es más común, va a ser el resfriado común, una inflamación aguda de la mucosa nasal que puede presentar fiebre, tos o expectoración. Los síntomas de esta rinitis pueden incluir congestión nasal, rinorrea, estornudos y malestar general. Acá nos vamos a dar cuenta que no va a haber un tratamiento específico para esta infección y el tratamiento es más que todo sintomático y los pacientes generalmente se recuperan entre 7 y 10 días. Acá podemos hablar que si bien el resfriado común suele desaparecer de forma espontánea, este puede llegar a complicarse en pacientes con patologías persistentes como lo pueden ser las que más conocemos, asma o EPOC. Y en el caso de la rinitis bacteriana, esta suele ser una complicación más que todo de la rinitis virídica, afectando estructuras adyacentes, como lo pueden ser los senos paranasales. Esta va a tener características como en aspectos de sus síntomas, como obstrucción nasal, dolor facial, secreción nasal, mucopurulenta, y en ocasiones puede llegar a tener fiebre. Acá vamos a ver que las bacterias más comunes involucradas van a ser los Staphylococcus, los Streptococcus, Haemophilus influenzae y Moracella catarrhabis. Segundo, vamos a tener lo que vendría siendo la rinitis alérgica, que esta es una de las formas más comunes de rinitis, y esta está causada principalmente por reacciones pues, alérgicas a diferentes alérgenos, como lo podemos ver en el caso del polen, los ácaros, el polvo, e incluso el pelo de nuestras mascoticas o animales que tengamos en casa, entre otros. Y esta también va a tener como una clasificación que va a ser intermitente y persistente. En el caso de las causas comunes de rinitis alérgica, tenemos los pólenes de árboles, las hierbas y malezas que verán según la temporada y la geografía. Vamos a tener también los hongos como comunes en climas secos o húmedos, y vamos a tener también los ácaros del polvo presentes en las cosas que más tenemos en nuestra casa, como lo pueden ser alfombras, colchones y muebles, como dije bien, las mascotas, como gatos y perros, que pueden causar rinitis alérgica. Eh, y también en el caso de las personas o generalmente las cucarachas y roedores en ambientes pues urbanos, que especialmente en casas que tengan este tipo de animales. La clasificación, como bien dije, se clasifica en intermitente, que este es cuando los síntomas aparecen menos de 4 días a la semana o menos de 4 semanas consecutivas. Y pues persistente, cuando los síntomas están presentes más de 4 días
a la semana o más de 4 semanas consecutivas. Vamos a tener otro tipo de rinitis en el cual se conoce como rinitis medicamentosa, que esta es causada principalmente por el uso excesivo de congestionantes nasales que contienen simpático-miméticos. Estos son utilizados para aliviar la congestión nasal y su uso prolongado de estos medicamentos puede llevar a la dependencia, lo que causa congestión pues, nasal persistente. Vamos a ver que dentro de sus características vamos a encontrar que esto ocurre cuando los receptores adrenérgicos de la mucosa nasal se vuelven como insensibles, lo que provoca una rinorrea profusa y congestión nasal crónica. Y aquí el tratamiento consiste en suspender el uso de los congestionantes nasales y en algunos casos, pues recurrir a medicamentos alternativos como corticoides nasales. Otro caso que tenemos de rinitis es la rinitis ocupacional, que esta es una forma de rinitis que se desencadena por la exposición básicamente a agentes irritantes en el lugar de trabajo. Los factores más comunes incluyen como los que había dicho anteriormente, el polvo, similares, productos químicos, los metales, el látex y las caspas pues, de animales. Dentro de sus características, vamos a tener que acá los síntomas suelen ocurrir pues, en el lugar de trabajo y desaparecen cuando la persona se aleja de la fuente pues, a la cual se expuso. Estos pacientes vamos a tener en cuenta que a menudo también sufren de asma ocupacional y el diagnóstico se basa más que todo en la historia clínica y en algunos casos de provocación nasal o cutánea, diagnósticos de los cuales estaré hablando mucho más adelante a más detalle. Puedes pasar la diapositiva, por favor. Vamos a tener la rinitis hormonal, que esta está asociada más que todo pues, a cambios hormonales, como los que ocurren durante el embarazo, ya sea la menstruación o incluso la pubertad. Los estrógenos acá pueden desencadenar una mayor actividad del sistema nervioso parasimpático, lo que provoca una mayor producción de moco en la mucosa nasal. Y entre de sus características vamos a encontrar que esta puede llegar a causar congestión nasal, rinorrea y obstrucción, y especialmente, pues, como dije anteriormente, en el embarazo. Vamos a tener la rinitis también eosinófica no alérgica, que este es otro tipo de rinitis y se caracteriza por una inflamación de la mucosa pues, nasal sin un desencadenante pues, que nosotros podamos tener como claro. Eh, Acá los eosinófilos, un tipo de célula del sistema inmune, se acumulan en la mucosa nasal, lo que provoca los síntomas típicos de la rinitis, como congestión y pues rinorrea. Vamos a tener que dentro de sus características, esta forma de rinitis se asocia con la presencia de eosinófilos en las secreciones nasales y pues como dije anteriormente no se encuentra pues un alergeno específico que desencadene la inflamación, lo que hace pues que el diagnóstico obviamente sea más complicado. Otro tipo de rinitis va a ser la rinitis no alérgica, que este es un término pues que generalmente describe una inflamación nasal que no está asociada con una reacción alérgica o infecciosa y puede ser desencadenada por factores como irritantes ambientales, cambios de temperatura, contaminación o el uso excesivo de ciertos medicamentos. Vamos a ver que sus características van a incluir los síntomas como congestión nasal, estornudos y rinorrea, sin la presencia pues también de un alergeno claro. Pasa la diapositiva, por favor. Bueno, dentro de la evaluación y diagnóstico de pacientes con rinitis vamos a tener principalmente lo que es la historia clínica. Acá, una buena historia clínica es esencial para llegar a un diagnóstico preciso de rinitis y pues los aspectos claros, más que todo que nosotros debemos explorar, van a ser principalmente antecedentes familiares. Es importante preguntar si hay antecedentes de alergias en la familia, ya que la rinitis alérgica tiene un componente genético significativo. Vamos a tener en cuenta también las patologías asociadas, otras condiciones como lo dije anteriormente, como el asma, o dermatitis atópica se asocian a menudo con rinitis alérgica. Además, enfermedades como el hipotiroidismo, la sarcoidosis, pueden causar también rinitis. Otra cosa que debemos preguntar es medicamentos habituales que pues, el paciente puede usar. Y acá va a ser más que todo crucial revisar los medicamentos del paciente, especialmente aquellos que pueden desencadenar rinitis, como ciertos fármacos antiinflamatorios o descongestionantes nasales. Vamos a tener también en cuenta la edad de aparición, porque saber a qué edad comenzaron los síntomas, si los síntomas empiezan en la infancia y persisten, puede ser más que todo un indicio de rinitis crónica. El patrón temporal, acá determinar si los síntomas son continuos durante todo el año o pues son estacionales y si ocurren todo el día o en momentos específicos. También es importante preguntar sobre una historia ambiental detallada, preguntar por factores ambientales que pueden estar exacerbando los síntomas como la exposición a alergenos, irritantes, como el humo o la contaminación. Vamos a tener en cuenta también la respuesta a tratamientos previos, como antihistamínicos, pueden dar pistas sobre si se trata de rinitis alérgica o no. Vamos a preguntar síntomas respiratorios, evaluar síntomas típicos de la rinitis como los estornudos, prurito en la nariz, ojo y paladar, rinorrea, goteo nasal, congestión y pues obviamente pérdida del sentido del olfato.
También vamos a preguntar al paciente impacto de la calidad de vida, preguntar sobre la presencia de fatiga, alteraciones del sueño, problemas de concentración o atención escolar o laboral. Y por último, podemos preguntarle también posibles complicaciones. Es importante investigar eh, si hay complicaciones como sinusitis, pólipos nasales, otitis media, o problemas de sueño que pueden influir, pues, obviamente, en el tratamiento. Otra cosa que nos va a ayudar acá en nuestras pruebas médicas va a ser los exámenes físicos. Acá se realiza para observar signos que pueden ayudar a confirmar pues, el diagnóstico de rinitis, como lo pueden ser los rasgos faciales, debido a que hay características faciales comunes en la rinitis, como las ojeras alérgicas, el pliegue nasal y las líneas Denny Morgan, que son pliegues debajo de los ojos. El examen nasal. Acá debemos examinar más que todo la mucosa de los cornetes nasales, que puede estar hinchada y para que se observe el tipo de moco nasal y se revise el estado del tabique nasal, pues para descartar desviaciones o perforaciones. También vamos a tener el examen de oídos como ojo y orofaringe. En la endoscopia se revisa lo que es la trompa de Eustaquio y se descartan problemas como otitis media. En los ojos puede haber enrojecimiento e inflamación de la conjuntiva. Y en la orofaringe se puede pues, observar la presencia de tejido linfoide prominente. Más que todo, ahora vamos a tener lo que es la prueba de laboratorio y es que estas ayudan a confirmar el diagnóstico de rinitis alérgica y pues otras formas de rinitis. Vamos a tener lo que son las pruebas cutáneas de alergia, como lo puede ser la PRI-test, que este test mide la respuesta alérgica inmediata a varios alergenos específicos. Vamos a tener las pruebas in vitro como la RASH, que mide los niveles de IgE específico en sangre para determinar pues, la sensibilidad a ciertos alergenos y la determinación del IgE sérica total, que está, aunque puede elevarse, en pacientes alérgicos no es marcador específico pues, de rinitis alérgica, más sin embargo, pues, se usa. Y los eosinófilos totales en sangre, que aquí la elevación de eosinófilos puede estar presente en rinitis alérgicas, pero no, pues tampoco es específica. La endoscopia nasal, esta es una herramienta clave para evaluar anomalías más que todo estructurales dentro de las fosas nasales, como pólipos, desviación del tabique o cuerpos extraños. Vamos a tener los estudios de imagen, que estos solo se utilizan en ciertos casos, como para detectar alteraciones estructurales o complicaciones, como lo puede ser la tomografía axial computarizada, el TAP, la resonancia magnética, entre otras cosas. La citología nasal, esta va a implicar más que todo un raspado de la secreción nasal que puede mostrar la presencia de eosinófilos, lo que es compatible tanto con rinitis alérgica como con rinitis eosinófica no alérgica. Puedes pasar la diapositiva, por favor. Ya dentro del tratamiento vamos a empezar con lo que sería el tratamiento para la rinitis alérgica y aquí vamos a utilizar pues, principalmente antihistamínicos que estos ayudan a reducir los síntomas como estornudo y secreción nasal y los más utilizados son los antihistamínicos de segunda generación como la loratadina. Los corticoides nasales, estos son muy efectivos para reducir la inflamación de la mucosa nasal. Ejemplos de estos son la fluticasona y budesonida. Los descongestionantes que pueden ser útiles a corto plazo para aliviar la congestión nasal, pero no deben usarse por mucho tiempo. Vamos a tener también la inmunoterapia, que esto se utiliza cuando los síntomas son graves. Consiste en una exposición gradual a alergeno para reducir la sensibilidad del paciente. Vamos a tener el lavado nasal, que acá los lavados con solución salina son útiles para limpiar la mucosa nasal y reducir la exposición a los alergenos. Y por último, vamos a tratar de evitar los alergenos como los polen, los ácaros o los animales pues, que nos causen esto. Vamos a tener el tratamiento para la rinitis infecciosa, que aquí la rinitis está dividida en rinitis virídica y rinitis bacteriana, que la rinitis virídica principalmente no requiere tratamiento específico y el tratamiento es sintomático, como le dije anteriormente, con descanso, líquido y medicamentos como el paracetamol para aliviar los síntomas. En el caso de la rinitis bacteriana, si es necesario, y se prescriben antibióticos como la moxicilina para tratar la infección bacteriana pues, secundaria. Y la rhinosinusitis, si se presenta, puede tratarse con antibióticos como cefalosporina y corticoides nasales para reducir la inflamación. Vamos a tener el tratamiento de la rinitis medicamentosa, que esta es la suspensión de congestionantes nasales. Acá lo más importante es dejarlos de usar, los que han provocado pues, la rinitis. Vamos a tener los corticoides nasales, corticosteroides nasales, que esto van a ayudar a reducir la inflamación de la mucosa nasal. Vamos a tener los salinos nasales
que van a ser los lavados nasales. En el tratamiento de la rinitis ocupacional vamos a tratar de evitar la exposición, vamos a utilizar antihistamínicos, corticosteroides nasales y pruebas de provocación. En el tratamiento de la rinitis hormonal vamos a controlar principalmente los factores hormonales, pues como dije, durante el embarazo, la menstruación, etcétera. Vamos a utilizar corticosteroides nasales útiles para controlar esta inflamación y se deben tratar de utilizar pues con mucha precaución durante el embarazo. También vamos a utilizar antihistamínicos, pero siempre, siempre bajo supervisión médica. El tratamiento de la rinitis eosinófica no alérgica consiste en corticosteroides nasales, que son la primera línea de tratamiento para reducir pues, esta inflamación. Vamos a tener los antileucotrienos, que estos son medicamentos como el Montelukast, y van a controlar la respuesta eosinófica. Vamos a tener los antihistamínicos que pueden ser útiles, aunque no siempre son tan efectivos como la rinitis alérgica. Y los salinos nasales, los lavados nasales, ayudan pues, a mantener la mucosa nasal limpia. Por último, vamos a tener el tratamiento de la rinitis no alérgica, que van a ser corticosteroides nasales, antihistamínicos, descongestionantes. Y los descongestionantes, en el caso de esto, solo se deben usar a corto plazo para evitar efectos secundarios. Vamos a tener también los lavados nasales y las modificaciones ambientales, evitar irritantes como perfumes, humo o polvo. Es clave pues, para controlar obviamente estos síntomas. Siguiente, ya los dejo con mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre la faringitis. eh, sí, espera un momento que bueno, la faringitis encontramos que esta se define como una inflamación de la mucosa faríngea. Esta es producida por agentes infecciosos, los cuales pueden manifestar, se manifiestan casi siempre con dolor de la garganta, enrojecimiento de la mucosa, en ocasiones puede presentar fiebre u otros síntomas. Este tiende a presentarse entre niños o adultos, no importa la edad, no importa la edad, y en ocasión y es una de las cosas más frecuentes en consultas médicas. Encontramos la clasificación que esta se da entre faringitis viral y faringitis bacteriana. La faringitis viral encontramos que lo más comunes, estas se encuentran en los virus, como podemos encontrar el rinovirus, adenovirus, el coronavirus y virus de la influencia, entre otros virus. Estos suelen acompañarse con síntomas respiratorios altos como pueden ser rinitis, congestión o tos. En la faringitis bacteriana, pues encontramos, esto es un poquito menos frecuente, pero son de una importancia clínica, la cual tiende a tener complicaciones, las cuales encontramos principalmente el Streptococcus pyogenes del grupo hemolítico beta, del grupo hemolítico beta hemolítico del grupo A, qué pena. Bueno, en el cuadro clínico encontramos que estos pacientes tienden a presentar odinofagia, fiebre, particularmente en la faringitis bacteriana. También presentan hiperemia faringea. Esto pueden presentar presencia de exudados amigdalinos. También encontramos que estos pacientes tienden a tener adenopatías cervicales dolorosas. También en la faringitis viral, estos pacientes tienden a tener síntomas respiratorios altos. En la faringitis estreptocóxica, estos tienden a tener fiebre, cefalea y malestar general. En su diagnóstico, pues encontramos que este es más que todo clínico, se basa en el examen físico y en historia clínica. Sin embargo, esta se puede confirmar en el caso de ser bacteriana con un test rápido de detección de antígenos estreptocóxicos o un cultivo faríngeo, como puedo ver en la imagen. En el tratamiento encontramos que este tiende a tener dos tipos de tratamiento en sí, que tiende a tener el sintomático y el etiológico. En el sintomático encontramos que este se utiliza para ambos, puede ser para viral o para bacteriano. Se indican analgésicos y antipiréticos como pueden ser el paracetamol o el ibuprofeno. En el etiológico encontramos que estos tienden a ser, pues como mencioné anteriormente, faringitis virales o estreptocóxicas. En el viral no requiere antibióticos y en el estreptocóxico antibióticos como pueden ser la penicilina, la amoxicilina, esta se da por 10 días. En caso de presentar alergia se deben suministrar macrólidos como puede ser la acitromicina. Las complicaciones que podemos tener en la faringitis, encontramos pues las supurativas y las no supurativas. En las supurativas tenemos el acceso periamigdalino, la otitis media y la sinusitis. En las no supurativas, estas tienden a tener relaciones con el Streptococcus pyogenes, esta tiende a tener fiebre reumática aguda y glomerulonefritis post-estreptocóxica. Ahora los dejo con mi siguiente compañero. Bueno, en la noche de hoy le voy a hablar sobre vértigo. Mi nombre es Lian Franco. Principalmente vemos que el vértigo es una sensación de movimiento ilusorio, usualmente descriptiva
como si el entorno girara alrededor de ella. Entonces, eh, vemos que esto se acompaña también con náuseas, pérdida de equilibrio, mareos y sudoración. Pasa, por favor. Encontramos tres diferencias. Primero encontramos vértigo, que esto es una sensación rotatoria relacionada al equilibrio y el oído interno. El mareo es una sensación general de inestabilidad, de desorientación o debilidad o no necesariamente rotatoria. Y el desequilibrio es una imposibilidad del paciente de mantenerse por sí solo, la bipedestación. Pasa, por favor. Vemos que en la causa de ellas encontramos que el vértigo podemos encontrar diversas causas que se agrupan en dos grandes categorías. Primero encontramos la periférica y la segunda encontramos la central. En la periférica vemos que estas son causas más comunes y se debe a las difusiones en el aparato vestibular del oído interno. Y algunas de ellas son, primero, el vértigo posicional paroxístico benigno, que esta se debe al desplazamiento de unas pequeñas partículas, que son los otolitos, dentro del oído interno, que interfieren con el sistema del equilibrio. Es de aparición súbita, generalmente son ciertos movimientos de cabeza. La neuronitis vestibular, esta es una infección viral que afecta al nervio vestibular, causando vértigo intenso sin pérdida de audición. La laberintitis es similar a la neuronitis, pero esta incluye pérdida auditiva debido a la inflamación del laberinto. Y la enfermedad de Meniere, esta vemos que es un trastorno crónico causado por la acumulación de líquido en el que el oído interno genera vértigo, tinnitus, hipoacusia y sensación de oído tapado. En cambio, en las causas centrales vemos que este principalmente se encuentra en el sistema nervioso central. Estas causas son menos frecuentes pero más graves. Afectan el cerebro y al tronco encefálico. Y entre ellas encontramos los accidentes cerebrovasculares, la esclerosis múltiples, tumores cerebrales, migraña vestibular y traumatismos craneoencefálicos. Pasa, por favor. En los tipos de vértigo también lo dividimos en dos, en periférico y central. En el periférico vamos a encontrar que esto siempre va a ser una causa común. Su inicio es súbito con episodios intensos. Se asocia a síntomas auditivos, pues en algunos casos se ve afectado por movimientos de la cabeza y presenta nistagmo horizontal. Y en el central vemos que está relacionado con alteraciones neurológicas. Su inicio es más progresivo, puede presentarse con más signos neurológicos como visión doble, dificultad para hablar, debilidad muscular. Este suele tener un nistagmo vertical o rotatorio y esta no mejora en el reposo. Pasa, por favor. En las manifestaciones clínicas, las personas que padecen de vértigo pueden experimentar una combinación de los siguientes síntomas. Vemos que está la sensación de giro o movimiento del entorno, náuseas y vómitos, sudoración excesiva, dificultad para enfocar la vista, desequilibrio al caminar, nistagmo, esto es un movimiento ocular anormal, sensación de inestabilidad, donde vemos que el paciente nos dice que el piso se mueve, y ansiedad o pánico durante los episodios. La duración de los episodios de los pacientes varía según la causa. En el caso de los BPB, pueden durar segundos o minutos. En enfermedades de Meniere, puede extenderse en horas. Pasa, por favor. En el diagnóstico podemos encontrar, lo dividimos en tres. Principalmente en la historia clínica. Debemos preguntarle al paciente es que nos describa con precisión los episodios, que si lo ha tenido frecuentemente, la duración de ellos y algunos factores que los desencadenan. En los exámenes físicos se observa el nistagmo al paciente, pruebas de equilibrio y coordinación y en una evaluación neurológica. Y en las pruebas específicas hacemos principalmente la obra de Diss-Hallpike, que esta es para detectar el BPB, y las pruebas vestibulares electrónicas, una audiometría y una resonancia magnética cerebral. Pasa, por favor. Entonces vemos que la maniobra de Diss-Hallpike, esta es para diagnosticar el BPB. Entonces, principalmente ella consiste de 4 pasos. Primero se sitúa el paciente sentado en la camilla y se gira la cabeza a un lado de unos 45 grados. El segundo paso se tumba rápidamente hacia atrás hasta situarlo en decúbito supino con la cabeza colgando de unos 20 grados y manteniendo una posición
al menos de 40 segundos y observando la aparición del nistagmo. El tercer paso, sentamos al paciente observando la inversión del nistagmo y el cuarto paso, repetimos la maniobra hacia el lado contrario. Pasa, por favor. En el tratamiento, vemos que esto dependerá de la causa específica del vértigo. Generalmente se busca aliviar los síntomas agudos y corregir la causa subyacente. Primero también lo dividimos en tres, en los tratamientos sintomáticos. Encontramos los antihistámicos, que estos son como la meclicina o la dimehidrinato. En las benzodiazepinas encontramos la diazepam para controlar la ansiedad y los síntomas intensos, y también los antieméticos, que esto es para las náuseas. En los tratamientos específicos, primero hablamos del BPB, que encontramos la maniobra de Epley, que esto es para diagnosticarlo. En la laberintis o la neuronitis, los medicamentos antivirales o corticoides y reposo. En la enfermedad de Meniere, una dieta baja en sal, diuréticos, y en casos sevéricos se requiere cirugías o inyecciones intratimpánicas. En el vértigo central debemos tratar la enfermedad neurológicamente, que es causada por las migrañas, ACV, tumores, etcétera. Y por último, la rehabilitación vestibular, que esto es un programa de ejercicios diseñados para reducir los síntomas del vértigo y mejorando el equilibrio. Esto se basa en controlar los movimientos para habituar al sistema vestibular a sus cambios. Pasa, por favor. En la maniobra de Play, vemos que esto es para tratar el BPB. Y primero, también consta de 4 pasos. Primero se sitúa al paciente sentado en la camilla con la cabeza girada de 45 grados hacia el lado afectado. Se realiza un disc halbake hacia dicho lado. Lo que se hace es que se desencadena el nistagmo y se mantiene esta posición durante 2 minutos. El segundo paso, debe girarse la cabeza a un grado de 180 hacia el lado colateral, con una posición que se vuelve a mantener en 2 minutos. El tercer paso, se gira el paciente hacia el mismo lado, hacia el decúbito lateral, y mira hacia el suelo durante 2 minutos. El cuarto, se incorpora lentamente hasta quedar sentado con la cabeza inclinada de 20 grados. Pasa. Bueno, mi nombre es Josué Cabrera y en la noche de hoy, para finalizar con las temáticas presentadas, les vengo a hablar sobre la faringoamigdalitis. Vamos a definir la faringoamigdalitis como una inflamación aguda de las amígdalas palatinas y de la faringe. Esta va a tener diferentes causas y diferentes presentaciones clínicas dependiendo de las causas de las mismas, las cuales les voy a explicar más adelante. Siguiente. Bueno, yendo al grano, vamos a comenzar con la faringoamigdalitis de tipo congestiva. Esta es una inflamación aguda de la mucosa faríngea y de las amígdalas palatinas sin formación de exudado purulento. Normalmente se va a manifestar con eritema, edema leve, dolor de garganta, y se puede considerar una de las formas más frecuentes y la que más llevan a consulta a los niños y a los adultos jóvenes. Dentro de la etiología, principalmente entre el 90 y el 95% es dado por agentes, por virus, por decirlo así, donde vamos a encontrar en primer lugar el rinovirus. También vamos a encontrar el coronavirus, incluyendo incluso el SARS-CoV-2. Podemos encontrar el adenovirus, influenza tipo A, tipo B, la parainfluenza, entre otros. Algo muy importante es cómo el virus logra hacer este efecto, cómo logra ejercer la faringoamigdalitis. Acá lo que pasa es que los virus ingresan por medio de la vía aérea superior y se fijan en el epitelio respiratorio de la orofaringe. Acá se va a producir una respuesta inflamatoria, donde vamos a encontrar la liberación de citoquinas proinflamatorias, como lo puede ser la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Esto lo que va a llevar es una vasodilatación y a una congestión vascular y después a un eritema. La infiltración de los linfocitos va a llevar a un leve aumento del volumen de las amígdalas. También se va a presentar una sensibilización de los receptores nerviosos, por lo tanto va a producir dolor, y esto se puede acompañar de síntomas sistémicos, pues debido a el videma inicial. El cuadro clínico de estos pacientes normalmente está dado por un dolor faríngeo leve a moderado. Este no va a tener ningún tipo de irradiación, va a presentar una hipertermia faríngea evidente a la inspección. También vamos a encontrar congestión nasal, tos seco productiva, fiebre baja o incluso febril. Vamos a encontrar una disfonía leve en algunos casos, astenia o malestar general, amígdalas ligeramente aumentadas de tamaño, pero sin tener un exudado purulento. En cuanto al diagnóstico de esta patología, vamos a decir que es principalmente clínico. Esto es suficiente en la mayoría de los casos y se basa en la evidencia de los síntomas y de la exploración física. Algo que también es de ayuda son los criterios de centro modificados. Este nos va a ayudar a distinguir si es viral o si es bacteriano. Son varios criterios
En resumen, la puntuación de 0 a 1 nos sugiere un origen viral, donde fiebre mayor a 38 grados es un punto, adenopatía cervical es un punto, exudado amigdalar es un punto, edad entre 13 y 14 años es un punto, y mayor a 44 años es menos un punto. Cabe aclarar que esta escala no nos va a justificar el uso de antibióticos ni de pruebas adicionales. El tratamiento en general, como es ocasionado por un virus, el tratamiento es totalmente asintomático. Podemos utilizar paracetamol en niños, dosis de 10 a 15 miligramos kilo día cada 6 horas. En adultos, 500 a 1000 miligramos cada 6 a 8 horas, máximo por 4 días. También podemos utilizar ibuprofeno. Es clave que en estos pacientes, en pacientes con gastritis o antecedentes de úlceras, no lo vamos a utilizar. Algo muy importante también en estos pacientes es el reposo y la hidratación. Se le debe decir al paciente que la ingesta frecuente de líquidos y evitar ambientes secos o con humo. Algo que debemos resaltar 100% acá es que no está indicado el uso de antibióticos. Al ser de origen viral, los antibióticos no mejoran el pronóstico y aumentan la resistencia. Dentro de las complicaciones principales, son pocas, dado que esto es un cuadro autolimitado. Sin embargo, si no mejora de 4 a 5 días o si aparecen signos como pueden ser fiebre persistente de mayor a 38,5 grados, exudado en amígdalas, dificultad respiratoria, adenopatías de tipo dolorosas, dolor severo al tragar, debemos evaluar por posible conversión a una faringoamigdalitis bacteriana o un exceso periamigdalino, que fue una de las complicaciones que los compañeros explicaron anteriormente. Pasemos. Otro tipo de faringoamigdalitis es la faringoamigdalitis de tipo pseudomembranosa, donde vamos a decir que este es un tipo de inflamación aguda de la mucosa faríngea y de las amígdalas. Esto está caracterizado por la formación de una pseudomembrana, una capa espesa, blanquecina o grisácea, la cual está firmemente adherida a las amígdalas o a la faringe, y esta no se va a desprender fácilmente. Puede sangrar al intentar retirarlo, se asocia generalmente a agentes infecciosos graves, especialmente el Corynebacterium difteria, que va a producir la difteria. También puede estar presente en virus y hongos, pero los hongos no son tan probables y son muy pocos los casos. Entonces, continuando con la etiología, vamos a encontrar principalmente las bacterias, como les mencioné anteriormente. La principal patología que vamos a encontrar acá es la difteria. También podemos encontrar el Streptococcus pyogenes. Es raro, pero generalmente presenta un exudado más pseudomembranoso. También podemos encontrar el Fusobacterium necrophorum, que está asociado a angina de Vicent, en confusión con anaerobios. Dentro de los virales, lo más importante va a ser el virus del Epstein-Barr, el cual es el que da la mononucleosis. Entonces, dentro de la fisiopatología, cómo estas bacterias, estos virus van a ejercer esta faringoamigdalitis, debemos decir que la colonización de estos microorganismos va a generar una respuesta inflamatoria local. Esta respuesta inflamatoria va a llevar a una necrosis epitelial y se va a producir un exudado compuesto por fibrina, leucocitos, entre otros. Este exudado se va a adherir firmemente formando la pseudomembrana, la cual va a actuar como una barrera, pero también como un reservorio del patógeno. Dentro de los síntomas principales que vamos a encontrar es en niños y en adultos, dolor faríngeo intenso, fiebre mayor a 38,5 grados. Algo que clave es la pseudomembrana grisácea en amígdalas, úvula y orofaringe. Vamos a encontrar también una disfagia, una dificultad para tragar, una litosis intensa, adenopatías cervicales dolorosas, tos seca, disfonía. En la difteria, algo muy importante es que el aspecto va a ser pálido y tóxico del paciente. Va a tener un cuello de toro, así se le dice, que es por una linfoadenitis cervical. Y va a tener un mayor riesgo de obstrucción de la vía aérea. El diagnóstico lo vamos a hacer por medio de la clínica, la inspección de la pseudomembrana adherida firmemente a las mucosas, fiebre alta, dolor faríngeo, aspecto séptico. También lo vamos a hacer por pruebas de microbiología. Podemos hacer un hisopado faríngeo con cultivo en medio selectivo. También podemos hacer unas pruebas de detección de la toxina difterica y una serología de IgM y anticuerpos heterófilos. En el hemograma que le vamos a pedir al paciente, no vamos a encontrar mucho, solamente una leucocitosis y una linfocitosis atípica dada por la mononucleosis. Dentro del tratamiento lo vamos a dividir en dos: el tratamiento para la difteria y el tratamiento para la mononucleosis infecciosa. El tratamiento para la difteria es bastante fácil, dado que es la antitoxina diftérica. Si hay acceso, la vamos a administrar intramuscular o dosis o intravenosa según la gravedad. También puedo utilizar una dosis de 20.000 a 100.000 unidades internacionales según la extensión. Antibióticos, eritromicina. En cuanto a la mononucleosis infecciosa, como es pues por virus, vamos a hacer un tratamiento 100% sintomático, analgésicos y antipiréticos. Pasa, por favor. Pasando con la faringoamigdalitis ulceronecrótica o de angina de Vicent, como también es conocida, pues esta es una infección orofaringia poco común, caracterizada por la aparición de úlceras necróticas dolorosas a nivel de las amígdalas, de las encías y de la mucosa bucal. Va a estar acompañada principalmente de una litosis intensa y mínimas manifestaciones sistémicas. Dentro de la etiología está la Pseudobacter nephrorum, la cual es un anaerobio gram negativo, entre otras bacterias, como pueden ser la Probatella y la Treponema.
Estos microorganismos normalmente van a formar parte de la flora normal oral, pero bajo ciertas circunstancias, como lo pueden ser pacientes inmunocomprometidos, desnutrición, mala higiene oral, se forman pues patógenos. La fisiopatología de esta faringoamigdalitis es que va a haber una colonización, una invasión de la mucosa faríngea por anaerobios, va a haber liberación de toxinas bacterianas, las cuales van a inducir la necrosis epitelial, y va a haber una formación de una úlcera necrótica en amígdala o encía, con bordes irregulares, cubierta por una membrana gris, verdosa o incluso amarillenta. Esto va a llevar a un proceso inflamatorio local sin una diseminación sistémica evidente, salvo en algunos pacientes inmunosuprimidos. El cuadro clínico que van a presentar estos pacientes, pues vamos a encontrar claramente una úlcera necrótica unilateral en amígdala o encía, vamos a encontrar una halitosis fétida muy marcada, trismo leve, el trismo pues es el dolor de la boca, vamos a encontrar también fiebre leve o puede estar ausente en algunos pacientes, algún tipo de adenopatía cervical ipsilateral de tipo dolorosa, cialorrea y disfagia. Acá acaba de aclarar que como a comparación con la anterior no hay placas blanquecinas, ni no vamos a encontrar estas placas. En cuanto al diagnóstico, lo vamos a hacer por medio de la clínica. Vamos a encontrar una lesión ulcerosa necrótica unilateral, más una litosis intensa, más un pobre estado general o una mala higiene oral. Vamos a encontrar la ausencia de síntomas sistémicos marcados. En los laboratorios podemos pedir un hemograma, nos va a salir una leucocitosis leve. Vamos a pedir también un cultivo faríngeo anaerobio, aunque siempre no lo tenemos disponible. También se puede hacer un frotis con tinción de grano. En las pruebas de imagen, el TAC de cuello lo vamos a mandar si hay sospecha de acceso periamigdalino o extensión profunda. El tratamiento es antibiótico. Vamos aquí a requerir lo que vendrá siendo la penicilina G sódica, intravenosa y de dosis de 2 a 4 millones de unidades cada 4 horas. Luego vamos a pasar una amoxicilina con ácido clavulánico vía oral de 875 a 125 miligramos cada 12 horas por 10 a 14 días. Y en caso tal de que esto no nos funcione, tenemos otras alternativas como lo puede ser la clindamicina, dosis de 600 miligramos intravenoso cada 8 horas, el metronidazol 500 miligramos cada 8 horas más penicilina. Algo que también le debemos recomendar al paciente en estos casos es la higiene oral. Es fundamental enjuagues con clorexidina al 0,12%, 2 a 3 veces al día, cepillado cuidadoso de dientes y lengua. También podemos utilizar la analgesia y antiinflamatorios como ibuprofeno, paracetamol. Y la nutrición adecuada y la hidratación es fundamental para estos pacientes. Dentro de las complicaciones, principalmente vamos a tener el acceso perimigdalino o retrofaringio. Podemos encontrar también una trombosis de la vena yugular interna, que es conocido como el síndrome de Lemierre. Y si el agente es el Fusobacterium necrophum, acá lo que vamos a sospechar es una sepsis, principalmente en pacientes que estén inmunocomprometidos. Pasemos, por favor. Pasando con la faringoamigdalitis vesiculosa, este es un tipo de inflamación de la orofaringe y de las amígdalas caracterizada por la aparición de vesículas y de úlceras en la superficie. Estas son dolorosas, comúnmente aparecen en la orofaringe, amígdalas, paladar blando y la úvula. Es más frecuente en niños, está causada principalmente por el virus, como lo pueden ser el enterovirus y el Coxsackie tipo A. Este tipo está asociado principalmente a la pernacnia, aunque también puede estar con otras enfermedades como la enfermedad de mano, pie, boca. Dentro de la etiología, las más frecuentes, por decirlo así, el Coxsackie tipo A, el subtipo 2, 6, 8 y 10, el Coxsackie A16 y el enterovirus 7.1. También puede entrar el virus del herpes simple, entre otros. La fisiopatología de este, pues, es que el virus va a penetrar la mucosa orofaringea o el tracto digestivo, va a viajar a través de la sangre hasta los tejidos diana, como lo puede ser el epitelio y va a inducir una necrosis celular focal con formación de vesículas llenas de líquido seroso. Estas vesículas se van a romper después de las 24 o 48 horas, dejando pequeñas úlceras dolorosas. La clínica del paciente va a ser una odinofagia intensa, especialmente al tragar saliva, disfagia, irritabilidad, llanto, como se presenta en niños, lo va a manifestar así. También vamos a encontrar, obviamente, las vesículas faringes pequeñas, menor a 3 milímetros, en úvula, amígdalas y pilares anteriores. También vamos a encontrar la presencia de unas úlceras superficiales tras la ruptura de las vesículas. También el paciente puede presentar una cialorrea y mal aliento. El diagnóstico lo vamos a hacer de una manera clínica dependiendo el aspecto. Dado que un paciente con fiebre y vesículas en orofaringe más afección cutánea, esta nos indica una enfermedad de tipo mano, pie, boca. También podemos pedir laboratorio, aunque rara vez es necesario y está reservado para diagnósticos en pacientes inmunosuprimidos. El tratamiento es sintomático, dado que es por una infección por virus, como lo mencionamos en las patologías anteriores, y vamos a dar de manera general antipiréticos, analgésicos, como lo puede ser el paracetamol y el ibuprofeno. También podemos utilizar la lidocaína tópica solo en niños mayores de 6 años, con supervisión. Esto es muy claro. La hidratación oral también se va a utilizar y es fundamental el uso de bebidas frías, helados, gelatinas, y en casos graves, hidratación intravenosa. Siguiente, por favor. Acá vamos a encontrar una de las más comunes, por decirlo así, que es la faringoamigdalitis dada por estreptococo metamolítico del grupo A. Esta es una infección también conocida como estreptococos piógenes,
Es la causa bacteriana más frecuente de la faringitis en niños entre 5 a 15 años, aunque también puede afectar a adultos. Esto es importante dado que genera complicaciones supurativas y no supurativas, como fiebre reumática y glomerulonefritis post-estreptocócica. Dentro de las etiologías, como lo mencioné anteriormente, estreptococopiógenes. También puede ser algunos cocos positivos en cadenas, pero principalmente es el estreptococopiógenes. La fisiopatología, pues este patógeno coloniza la orofaringe, adheriéndose mediante la proteína M. Al momento que se adhiere a producir toxinas, y estas toxinas van a causar inflamación, necrosis y fiebre. Esto va a generar una respuesta inmune humoral que puede provocar reacciones autoinmunes, como lo puede ser la fiebre reumática y la glomerulonefritis. El daño se localiza en una mucosa faríngea y en estructuras linfoides, como lo pueden ser las amígdalas. Por ende, el cuadro clínico del paciente va a ser una odinofagia severa, fiebre alta mayor a 38.5 grados, dolor de cabeza, malestar general, amígdalas eritematosas, hipertrofiadas con exudado purulento, adenopatías cervicales dolorosas y halitosis, que es uno de los que más se presenta. En cuanto al diagnóstico, lo vamos a hacer por medio de los criterios clínicos de centro modificado, que fue lo que les mencioné anteriormente. Acá con más de 3 puntos debemos realizar un test rápido o iniciar tratamiento empírico. Los criterios son fiebre mayor 38, un punto, ausencia de tos, un punto, exudado amigdalar, un punto, adenopatías cervicales anteriores dolorosas, un punto, edad entre 3 y 14 años, un punto, edad entre 15 y 44, 0 puntos, y edad mayor a 45 años, menos un punto. El test rápido de detección de antígeno, pues este tiene una alta especificidad y una sensibilidad mayor al 85%. El resultado es de 5 a 10 minutos. Si es positivo, debemos confirmar el diagnóstico, y si es negativo, hay alta sospecha y debemos hacer un cultivo faríngeo. Por medio del cultivo faríngeo, pues la sensibilidad es del 90 al 95% y el resultado lo vamos a tener de las 24 a las 48 horas. El tratamiento para esta patología es fundamental y los objetivos van a ser aliviar los síntomas, prevenir las complicaciones y disminuir la transmisión. En los de primera línea vamos a utilizar la penicilina